Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Quiero decirles que hay una palabra del Señor que nos reconforta, porque dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. O sea que el carácter del día de hoy es diferente al día de ayer, incluso al martes pasado. El martes pasado tenía otro carácter, pero hoy, siendo que la misericordia del Señor es nueva para el día de hoy, entonces estamos confiados en el Señor, en pensar que Él se va a hacer cargo de todas nuestras cosas, las cosas grandes, las cosas medianas, incluso lo que tiene que ver con nuestra familia, con los hijos, con la economía, con todo lo que nos rodea y todo lo que tiene que ver con nuestra vida común y corriente. Entonces, si es nueva esta misericordia del Señor para cada día o para este día, entonces los invito a que hagamos una oración para empezar el día como se debe empezar. Entonces, por favor, aquiete su espíritu. Si quiere cerrar sus ojos, ciérrelos, o si no, solamente ponga su mente, su pensamiento en el Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias primeramente por la vida, porque es un don maravilloso que nos has dado. Gracias porque nos sostienes de tu mano. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en que vemos que cada día hay una exigencia mayor, hay una nueva ley, un nuevo mandato, Señor, con relación a lo que está viviendo el mundo. Pero nosotros que hemos confiado en ti, esperamos en ti y sabemos que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Confiados en ti, descansamos a partir de este momento, esperando que se cumpla lo que nos has dicho, que esa misericordia del Señor es nueva para el día de hoy. Gracias, amado Jesús, por tu favor, por todo lo bueno que nos das, porque te ocupas de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Gracias, Señor. Amén. Bueno, y entonces, si empezamos con la misericordia del Señor, entonces vamos a leer en Jeremías 31:3, donde dice: el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Si el Señor extiende su misericordia para con nosotros. Entonces, mucha gente se preguntará, ¿y cómo puedo entender la misericordia? ¿O qué es la misericordia? Quiero decirles que la misericordia es compasión y que es gracia. O sea que el Señor se compadece de nosotros. ¿Por qué será? Porque Él se acuerda lo que somos, de dónde hemos venido. El Señor nos hace recordar que fuimos hechos del polvo de la tierra, que con su misericordia el Señor hizo de nosotros lo que somos hoy en día, pero esto tiene un comienzo y yo los invito a que reconsideremos estos maravillosos comienzos de que nos habla la palabra. Por lo tanto, les invito a ir al libro de Génesis. Del libro de Génesis, el capítulo 1, donde nos habla de la creación, cómo fueron hechas todas las cosas, con un orden perfecto, que en 6 días hizo el Señor todo lo que vemos, toda la naturaleza, incluso al hombre. Y quiero llevarlos al verso 31 del capítulo 1. Y dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, y bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo estaba aprobando su obra. Dios mismo se estaba calificando acerca de lo que había hecho. Entonces, somos la obra de Dios, la obra de Dios. Todo lo que Él hizo fue bueno y bueno en gran manera. O sea, el Señor, para traer al hombre a la tierra, nos preparó un escenario maravilloso, un paraíso, como dice la palabra.
y en ese paraíso vivió el hombre feliz, nada le faltaba, incluso que la temperatura del ambiente era la temperatura del cuerpo, por lo tanto el hombre no tenía necesidad de vestido. Entonces todas estas cosas que el Señor hizo, fue todo lo creado, todo lo que vemos que fue creado, el Señor lo hizo para que nos beneficiáramos nosotros, para que disfrutáramos, para que gozáramos. Pero si el Señor había puesto todo esto, incluso que nos habló antes, dice que con amor eterno nos amó y que nos sigue prolongando su misericordia. Quiere decir que día a día nos la extiende para nosotros. Pero el Señor no solamente quiere quedarse con lo que Él hace, el Señor no quiere, no solamente que Él sea el que dé siempre y nosotros ¿qué? Solamente recibimos el bien, solamente recibimos su favor, su misericordia. Pues mire que el Señor, después de que hizo todo lo que hizo, y dice que en el verso 15 del capítulo 2 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y entonces ahí viene la demanda para nosotros y dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. A mi entender, ese fue el primer mandamiento que el Señor nos dio, que Él prohibió comer de ese árbol al cual no tenía el hombre que tener acceso, porque era el conocimiento del bien y del mal. Era entrar en otra dimensión que no le correspondía al hombre. Entonces, en el capítulo 3 ya vemos que nos habla de la desobediencia del hombre. En el capítulo 3 de Génesis vimos que el hombre infringió la ley del Señor. El Señor le había prohibido, le había dado un mandato y sin embargo el hombre no le obedeció. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir aquí? O de pronto usar nuestra imaginación para decir, ay, si nosotros hubiésemos estado allá, tal vez no hubiéramos desobedecido. Pero no fue así, porque esa desobediencia no fue inspirada solamente por el hombre, sino que el enemigo de Dios, el que no quiere a Dios, el que no nos quiere a nosotros, se ideó un plan bien tremendo para hacer que el hombre cayera. Es decir, el hombre no fue usado por Satanás, fue Eva la que fue usada, porque ¿a quién le había dado el Señor la orden? A Adán, ¿verdad? Muchas veces uno piensa, bueno, ¿en qué términos Adán le dijo a la mujer lo que Dios le había dicho? Es decir, ¿cómo le transmitió ese mensaje que la mujer no lo acató, la mujer no lo obedeció? Y entonces dice que la mujer empezó a dialogar con Satanás y ahí perdió, porque dice, Satanás le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la voz del enemigo, la voz de Satanás, que quiere involucrar a Eva en una desobediencia. Yo quiero decirles a las personas, a hombres y mujeres, cuando vengan pensamientos que vayan en contra de lo que Dios ha establecido, sacuda su cabeza y usted no le dé lugar. No le dé lugar a esos pensamientos, porque si usted da lugar a esos pensamientos, seguro, mi querido amigo, amiga, usted va a perder. Entonces le transversa todo el asunto, porque le dice que aunque Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. No, el Señor nunca le dijo eso. El Señor le dijo a Adán, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del que está prohibido. Pero la mujer que no había recibido directamente esta orden se equivocó
Y dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces fíjese que la mentira de Satanás aquí es, ni le tocaréis. El Señor no dijo que le prohibió tocar el árbol, sino que no comiera de ese árbol. Y Satanás enseguida le mete le introduce en su mente la otra mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando yo veo esto, que sabiendo el bien, si nos volvemos atrás nuevamente allí al capítulo 1, donde el Señor le entrega a Adán el paraíso y le dice que lo gobierne, que lo labre, que lo sostenga, ya en sí vemos también que Adán fue el que le puso nombre a todos los animales que Dios había creado. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Era Adán sabio o no era sabio? Dios, al hacer al hombre, también puso en él sabiduría. Y Satanás viene y le mete semejante mentira tan horrible. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea que Satanás les vendió a ellos algo que ya tenían, que era la sabiduría. Porque si Dios les encargó el paraíso para que lo labraran, lo cuidaran, entonces era porque eran capaces de hacerlo. Además, cuando Dios los formó a ellos, los hizo semejantes a Dios, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, somos parecidos a Dios en todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fueron engañados de la manera más tonta, diría uno, pero igual fueron engañados. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos perdieron la comunión con Dios, porque si nosotros seguimos leyendo en el verso 8, dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y ahí es cuando empiezan a excusarse los unos a los otros, empiezan a echarse la culpa. Cada uno dijo, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, Adán le pone la culpa a Eva, la esposa, y Eva le pone la culpa a la serpiente. Entonces ahí vienen las consecuencias, las primeras consecuencias por esa desobediencia de esta pareja. Entonces, cuando nosotros miramos aquí en Romanos, en Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, sí. Aún allí, desde allí ya estaba mostrando su amor para con nosotros, porque vimos que no los dejó caídos, sino que les hizo provisión, primeramente de ropa, aun cuando para cada uno vino un juicio. Sin embargo, el Señor en ese momento, en Génesis, ahí en 3:15, ahí se abre la primera promesa de Dios para el hombre, la primera promesa de redención para el hombre. Entonces Dios es misericordioso, lo que nos habla esta mañana, que tendrá misericordia de nosotros, porque nos ha amado con amor eterno y nos sigue día a día, prolongándonos su misericordia. Yo sé que ustedes todos estos
conocen toda esta historia tan hermosa, pero lo que quiero en esta mañana es que usted recuerde que muchas veces, porque nuestra manera de pensar nos conduce a hacer lo que queramos y esto no debe ser así. Entonces vamos a mirar que si Dios nos ha amado con amor eterno, pues cuánto hace que el Señor viene sufriendo también con nosotros, por todas nuestras equivocaciones, por todas las veces en que le fallamos. Entonces miramos aquí en el capítulo 6 de Génesis cómo el Señor se queja del hombre. ¿Por qué? Porque dice que vio el Señor la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué sucede con esta palabra? ¿Será que se parece esta lectura o los comportamientos de estos personajes aquí a los de hoy en día? ¿Seguirás el hombre inclinándose por la maldad? Dice que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero el verso 6 ya como que nos hace un llamado más fuerte, porque dice: y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como Dios ama, a Dios le duelen nuestras desobediencias, nuestros comportamientos equivocados. Entonces, vemos que viene un juicio sobre la tierra, porque dice: y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces mire que el dolor de Dios tan grande, porque ese no era el plan de Dios, porque cuando Satanás engañó a Eva, los hizo pecar, Dios les había dicho: no coman de ese fruto, porque el día que coman de él morirán. Pues no era que iban a morir instantáneamente allí, sino que se generó la muerte para el ser humano, porque la muerte no estaba incluida en el plan de Dios. Entonces vemos que luego viene que Dios lleva a cabo este juicio, pero siempre hay un remanente. Podemos mirar que Dios salva a un hombre y a su familia porque le creyó a Dios, porque le obedeció a Dios. Y vemos aquí en las historias maravillosas de la Biblia, vemos que todo aquel que le obedeció a Dios fue bendecido, y bendecido en gran manera, porque cuando se habla de Abraham, dice que y Abraham, después de que le creyó a Dios y que hizo lo que Dios le mandó que hiciera, dice que era riquísimo en gran manera. Cuando uno entiende o cuando uno escuche esta palabra riquísimo, se puede imaginar que todo lo tenía, que en abundancia tenía las cosas hasta para bendecir a otras personas. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? Que la desobediencia definitivamente ha marcado la historia del hombre por la desobediencia. Cuando Dios dio los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿para qué daba Dios los 10 mandamientos a un pueblo? Pues para que cambiaran su manera de vivir, para que procuraran ser felices. Porque el que le obedece a Dios es una persona feliz. Entonces, vemos también que el hombre fracasa en el cumplir los 10 mandamientos. Fracasó allí en cumplir los 10 mandamientos. Pero Dios, que les había prometido una redención, el Señor, que es fiel a sus promesas, porque sabemos que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios, a través de toda la historia, porque no en este rato no podemos estar leyendo toda la Biblia, todas las historias, vemos que el Señor envía a su Hijo Jesucristo, o sea, Dios mismo,
reconciliando al hombre con Dios, reconciliándolo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que como el hombre no pudo cumplir con los mandatos de Dios, a él le duele en el corazón, a él le duele en el corazón, porque los invito a ir ahí al libro de Isaías 48, 18, miremoslo. Isaías 48, 18, donde él habla, aquí habla el Señor, y se queja el Señor tremendamente, y en esa queja que el Señor ahí nos revela, vemos el dolor de él por la desobediencia del hombre. Dice desde el verso 17, así ha dicho Dios, Redentor tuyo, oh Santo de Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Pero ahí viene el lamento de Dios, porque es el lamento de Dios. Igual al de allí en Génesis 6, donde dice que, y le dolió en el corazón. Entonces vemos aquí, que dice en el 18 de Isaías 48, 18, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está lamentándose grandemente por la desobediencia del hombre. Ahí, bueno, nuevamente le duele el corazón a Dios porque la desobediencia, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Entonces, miren mis queridos amigos, que todas las cosas que suceden en el mundo, incluso lo que actualmente está pasando, es una consecuencia por la desobediencia. No entendemos todavía. El Señor Jesús vino al mundo a redimir a la humanidad y sin embargo las personas no creen, todavía no creen, todavía les parece que no es suficiente. Si hubiésemos obedecido al mandato del Señor, las bendiciones del Señor nos rodearían. Sería bendición para los hijos, sería bendición para todo lo que tiene que ver con nosotros. Y dice que nuestra descendencia sería bendita. El renuevo de tus entrañas, como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿El Señor alguna vez nos cortará? Sí, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Llega un día en que ya se acaba el tiempo de esa misericordia. Y si no nos volvemos al Señor, sufriremos las consecuencias, porque ahí miramos a través de toda la historia cómo el pueblo, el pueblo de Dios, cuando caminó con Dios, la bendición permaneció. El Señor hizo grandes cosas en medio de ellos, pero cuando desobedecían, venían las consecuencias y las tenían que pagar. Entonces analicemos nuestra vida hoy, porque todos somos culpables en algún momento, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, no podemos culpar a unos pocos, a unas personas. Todos de alguna manera hemos fallado, le hemos fallado a Dios, hemos fracasado en nuestro intento de la obediencia a Dios. Pero hoy, así como los profetas, Daniel, como David, como todos aquellos que reconocieron su pecado, su maldad, siempre se arrepintieron. Y si el pueblo pecaba, ellos pedían perdón por el pueblo. Entonces, con relación a lo que sucede hoy en el mundo, preguntémonos por qué ha venido este juicio, porque realmente es como un juicio que vino aquí a través de todos esos intentos de querer ser más sabios que Dios, de esos intentos de saber más que Dios.
cuando de verdad tenemos que ser humildes y reconocer que hemos hecho mal. De alguna manera, todos somos culpables. El Señor no se equivoca cuando Él dijo, por cuanto todos, aquí no se salva nadie. Analicemos nuestra vida en este tiempo porque de verdad que sí nos vamos a tener mucho tiempo para analizar nuestra vida y mirarnos cómo estamos delante del Señor. Los mandamientos fueron dados para cumplirlos todos, porque si uno quebranta un solo mandamiento de esa cadena de 10, estamos rompiendo la ley y la voluntad de Dios. Y no solamente esto, mis queridos, sino que cuando el Señor Jesucristo vino y estuvo aquí en la tierra, Él dijo, mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Será que el hombre está cumpliendo el amarse los unos a los otros como Jesús nos amó? ¿Cómo nos amó Jesús? Dio su vida por nosotros, pagó nuestra culpa. Dice que nadie tiene, dice la palabra, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los otros, por los demás. Así fue Jesús, que dio su vida para perdonarnos de toda maldad, para que en Él fuese puesto el pecado de toda la humanidad. Entonces yo los invito en esta reflexión, usted que ya es salvo porque cree en Jesucristo, pero no se quede callado, transmítale a otros este maravilloso mensaje. Nunca usted diga que el Evangelio va a ser algo fácil. No, no es fácil. Vivir el cristianismo, vivir el Evangelio es completamente imposible. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo y Jesús con su palabra es que podemos salir adelante en esta dificultad que estamos viviendo. ¿Quién me diría a mí con estos 82 años que casi voy a cumplir que yo viviría una situación como esta? Todas las otras situaciones del mundo siempre las viví porque me las contaron. Y ahora que yo estoy viviendo esto, de verdad que yo quiero tocar el corazón de muchos para que piensen que qué tan culpables somos. Culpables porque mire que el pecado se comete de dos maneras. Por comisión, o sea, por ejecutarlo, por llevarlo a cabo. Pero también por omisión, cuando yo dejo de hacer lo bueno para con Dios, para con los demás y para conmigo misma, esto también es pecado. Por lo tanto, en esta reflexión yo los invito en este momento a que hagamos una pausa para orar y pedirle perdón al Señor y pedirle que nos muestre, a través de su palabra, en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, para poder reconciliarnos nuevamente con el Señor, porque en este corto relato que hemos visto, vemos que el hombre sí es culpable. El hombre es culpable. El hombre que diga que yo no robo, yo no mato, yo no cometo pecados graves, no. Esto no es verdad, porque el solo hecho de no buscar a Dios, ya está usted fallándole. El solo hecho de no enseñarles a sus hijos la palabra de Dios, el temor de Dios. El solo hecho de no liderar a un hombre en su casa, ya es pecado. El solo hecho de que una mujer no cumple con amar a su esposo, amar a sus hijos y de cuidar de su hogar, ya está fallando. El hijo que no respeta a sus padres, sino que se les opone, y el hijo que no honra a sus padres ya es culpable. Total de que no tenemos excusa. Para todos viene una reflexión, para todos viene una recomendación de analizar su vida delante del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la palabra. Leamos la palabra, analicemos, comparemos el comportamiento de nuestra vida con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos muestre y podamos hacer los cambios respectivos. Necesitamos hacer cambios. En estos días en que estamos apartados, que estamos guardados, tenemos que hacer un plan de comportamientos y tenemos que analizarlos y pedirle al Espíritu Santo. Hay una palabra que dice, examíname y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad.
No nos creamos inocentes, no nos lavemos las manos de decir, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Siempre somos culpables de algo. Entonces, de verdad que los invito a orar para pedir del Señor misericordia. Entonces, que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, en este momento reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que te hemos fallado. Los que conocemos de la palabra del Señor tenemos más responsabilidad. No solamente de reconocerlo, sino de enseñarle a otros a que reconozcan su maldad, sus fallas. Enseñarles y conducirlos a que entiendan que la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, todavía está extendida delante de nosotros para volvernos a Él. Señor, en este momento te pedimos que nos perdones de toda maldad, de todo pecado. No nos sentimos inocentes, todo lo contrario. Todos hemos pecado, todos somos culpables. En este momento te decimos que nos perdones los pecados, nos reconocemos como pecadores. Y esto va también, Señor, para los que ya son creyentes. Porque la palabra en la primera de Juan dice, hijitos, ya no pequen más. ¿A quién les está hablando? A los convertidos, ya no pequen más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque su misericordia sigue ahí. Señor, en este momento, para todo aquel que no ha hecho su oración de fe en este momento, yo lo invito a que repita estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón y te pido, Cristo amado, que entres a mi vida. Te invito a que vengas a mi corazón a vivir en mí, que vengas a vivir en mí y que me des, Señor, la entrada a una vida eterna bienaventurada contigo. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que alguien fue tocado en esta mañana. En esta mañana alguien fue tocado, Señor, para que se arrepienta de su maldad, para que se vuelva de su comportamiento equivocado y viva una vida con Cristo, una vida con propósito, una vida en la que el amor de Dios se va a manifestar a su vida de una manera bien especial. Usted irá cambiando su manera de pensar para cambiar su manera de hablar, su manera de actuar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, porque la palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de cambio. Es un cambio que favorece al ser humano cuando reconoce y cuando hay un verdadero, genuino arrepentimiento, o sea, un cambio total de la manera de pensar. Empieza una nueva vida con propósito, empieza una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, esto quería compartirles en este día. Espero que esta reflexión le haya ayudado a su vida, le haya ayudado a recordar la palabra, le ayude para poder conducir a otras personas. Y aquel que hizo su oración de por primera vez, reconocer su maldad y su pecado y pedirle a Jesús que venga a vivir a su corazón, les invito a que sigan escuchando estas grabaciones, que a través de estos medios la iglesia sigue funcionando, porque aquí no hemos parado. Ahí estamos, los pocos que estamos, seguimos haciendo la obra del Señor, porque hasta que Él venga, seguiremos trabajando. Gracias, Señor Jesús, por todo aquel que escuchó. Amén.